¿Qué tal? Sean bienvenidos. El día de hoy venimos a realizar un pequeño mini documental sobre la Basílica de Zapopan y su estilo barroco colonial. Ahí abordaremos su historia, sus autores, sus referentes y cuál es el significado de este templo en el entretejido social del municipio de Zapopan, Jalisco, México. ¿Alguna vez has sentido cómo una construcción arquitectónica te habla? Sin decir ninguna sola palabra, su esencia y su estética. Hoy me encuentro frente a una de las joyas arquitectónicas más profundas de Jalisco, la Basílica de Zapopan. No es solo piedra ni cantera, es un relato tallado entre siglos, memorias y rezos que aún suenan en cada palabra y en cada uno de sus muros. Desde 1600, cuando el obispo Juan de Santiago y León Garavito impulsó su construcción, esta basílica ha sido testigo de transformaciones religiosas, culturales y sociales. Construida en 1730 gracias a la obra colectiva de artesanos y alarifes anónimos, esta iglesia no solo guarda la fe de los jaliscienses, sino también el arte, la resistencia y la identidad de todo un pueblo, según Ortiz en el 2025. Las torres que hoy enmarcan el cielo zapopano fueron reconstruidas en 1892 y estas nos regalan un diseño barroco ornamentado con follajes, querubines y pilastras estiradas. Cada detalle tiene alma, cada jarrón en su fachada, cada relieve es testimonio de la devoción y la creatividad de quienes, sin planos firmados, levantaron un legado eterno a través de la estética y la construcción arquitectónica. Pero la historia de Zapopan empieza mucho antes de la piedra y mucho antes de este templo. Su nombre en náhuatl, Zapopan, significa lugar de zapotes y remonta a una tierra fértil tanto en frutos como en espiritualidad. Ya desde el año 1500 a.C., las sociedades del Valle de Atemajac erigían estructuras ceremoniales llamadas cues, donde adoraban a divinidades como Tepoztlintli, el niño, y a los astros que guiaban su destino. Con la llegada de los franciscanos, la espiritualidad local se transformó. Fue Fray Antonio de Segovia quien en 1541 entregó a los indígenas de Jalostitán una pequeña imagen de la Inmaculada Concepción hecha con manos purépechas. Esta figura, hoy conocida como la Generala, no se evangelizó, sino que es un tejido, una nueva forma de habilitar y de creer la religión. Desde entonces, su presencia ha sido símbolo de consuelo, identidad y de poder espiritual para todo el occidente de Zapopan. Además, el barroco colonial en Jalisco es un esplendor mestizo del occidente novohispano. En el corazón del occidente, el actual estado de Jalisco fue un escenario privilegiado para el florecimiento de un barroco propio, nutrido por las particularidades culturales, geográficas y sociales de la región. Lejos del centro virreinal, pero profundamente conectado con los procesos evangelizadores y comerciales, el barroco colonial jalisciense ofreció una versión singular de esta corriente artística. Desde a finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII, las ciudades y pueblos de Jalisco como Guadalajara, Lagos de Morelos, Tepatitlán o Tequila vieron levantarse templos con estas características estéticas, conventos y capillas donde el arte barroco encontró una voz distintiva. A diferencia de lo que ocurría en la Ciudad de México, aquí el barroco se fusionó con tradiciones indígenas, utilizando materiales locales, creando así una identidad. Uno de los rasgos más característicos del barroco fue su adaptación a los recursos regionales. La piedra volcánica, como el tezontle o la cantera amarilla, se convirtieron en lienzos de retablos y fachadas profusamente ornamentadas. La escultura en madera
y la yesería decorativa alcanzaron niveles de gran virtuosismo, especialmente en los retablos dorados del siglo XVIII. Así, el barroco se distinguió por su equilibrio entre la ornamentación y la sobriedad, aunque conservó el gusto por el horror vacío y los motivos florales. También integró una estética más austera, influida por el orden franciscana, muy activa en la religión. Esto dio lugar a un barroco de tensiones, exuberante pero contenido, monumental de sincretismo. Además, la identidad y el legado, en esencia, el barroco colonial de Jalisco fue un vínculo de catequesis, pero también de afirmaciones sociales. Las élites criollas financiaron templos y obras de arte como expresión de poder, mientras que las comunidades indígenas y mestizas participaron activamente en su construcción y ornamentación. Así, el barroco fue testigo y testimonio de uno de los procesos de mestizaje artístico que dio forma a la identidad cultural. Hoy, el legado del barroco en Jalisco vive no solo en sus templos y retablos, sino en su sensibilidad estética de su pueblo, en su sentido del rito y de la memoria visual. Estudiarlos es abrir una ventana al alma colonial de esta región en Zapopan, Jalisco, México, donde el arte fue puente entre mundos y espejos de una sociedad en transformación. Así, una de las joyas más emblemáticas del arte sacro en Jalisco, la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, situada en el mismo municipio de su nombre, Zapopan, desde entonces se ha erigido como uno de los centros de peregrinación más importantes del occidente en México, y uno de los símbolos vivientes de la fe popular, la identidad tapatía y el mestizaje cultural. La basílica fue entonces edificada por la orden franciscana y su estilo refleja un barroco sobrio y un equilibrio entre la estética y la decoración arquitectónica, acorde con la espiritualidad, pero no exento de una riqueza decorativa. La fachada principal es de cantera clara, está flanqueada por dos torres de proporciones armónicas, coronadas por cúpulas cubiertas de azulejos. El ingreso principal está enmarcado por columnas salomónicas y relieves que integran motivos vegetales, nichos con santos y un remate en forma de frontón de partido, donde puedes ver a 360 grados estéticas de imágenes, esculturas y fachadas barrocas. En su interior, el retablo mayor es una obra destacada del barroco dorado, profusamente decorado con papel de oro. En él integra escultura, relieve y pintura en una composición dinámica y ascendente. Persiste en él el retablo de la imagen de la Virgen de Zapopan, tallada en madera en el siglo XVIII, venerada como protectora de los pueblos y símbolo del sincretismo religioso. Su atuendo suele incluir bordados de oro y plata, coronas reales y elementos indígenas como penachos y flores locales. La basílica no solo guarda un patrimonio material valioso, sino es un legado intangible de devoción, historia y resistencia cultural. Cada año millones de personas participan en la romería, una procesión de más de 8 kilómetros desde la Catedral de Guadalajara hasta la Basílica, y esto fue declarado por el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el 2018. Este evento combina música tradicional, danza de concheros, rezos y una expresión comunitaria de espiritualidad que hunde sus raíces en el periodo virreinal. Así, la Basílica de Zapopan
no solo es una obra arquitectónica del barroco colonial, sino es un espacio donde el arte se vuelve un rito, la piedra se hace memoria y la devoción popular transforma el espacio en un símbolo religioso. Es un testimonio vigente del arte sacro jalisciense y un corazón que late en el imaginario cultural de México. Además, el barroco colonial o barroco novohispano no se originó en un solo lugar en específico en México, sino que se desarrolló en diferentes ciudades y regiones, especialmente durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Y aunque en Puebla es conocida por la cuna del barroco mexicano, se puede encontrar ejemplos significativos en la Ciudad de México, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro y otras ciudades importantes del país. Bien, pues hasta aquí se termina la sección del mini documental. Si piensan que le interesa a alguno de la comunidad, compartan esta información, suscríbanse, comenten y compartan, ¿no? Nos vemos en la próxima edición. Estaremos generando el contenido de la visita a los museos. Vamos a visitar el MAS, que es un recinto de arte contemporáneo aquí en Zapopan, y vamos a estar abordando también la exposición, quienes están generando arte en el municipio y cuál es la temática.